Hay algo silenciosamente devastador en apoyar la cabeza en la almohada, cerrar los ojos y esperar. Esperar a que llegue el sueño, esperar a que la mente se calme, esperar a que el cuerpo obedezca, pero no obedece, ni el cuerpo, ni la mente, ni el tiempo. Con cada minuto que pasa, la habitación se enfría más, la almohada se vuelve más incómoda y el silencio más ensordecedor. El reloj marca las 1:47 am, luego las 2:32, luego las 3:15, y así sigue. Al día siguiente, cuando todos dicen dormí tan bien, tú finges que también, pero llevas en los ojos un peso que no es solo de cansancio, es de frustración, impotencia, de no saber qué más hacer. Esto es más común de lo que se cree, y tiene nombre: insomnio crónico en la tercera edad. Muchas personas piensan que dormir poco es normal al envejecer, que así es la vida, que el cuerpo necesita menos descanso, pero esa es una de las mayores mentiras que se han propagado con el tiempo. El cuerpo envejecido necesita tanto, o incluso más, un sueño profundo, reparador y continuo. Y cuando ese sueño se interrumpe o no llega, el impacto se extiende como una grieta invisible en el ánimo, la concentración, la memoria, el sistema inmunológico y las emociones. Dormir mal es una forma de sufrimiento que nadie ve, pero que corroe por dentro. Y en la tercera edad, eso puede marcar el inicio de una cadena de problemas que se alimentan entre sí. Muchos adultos mayores cuentan que todo empezó con pequeñas dificultades. Tardaban en dormirse, se despertaban muy temprano o varias veces durante la noche. Lo que al principio parecía solo un mal hábito nocturno, pronto se convierte en una pesadilla cotidiana. Y cuanto más se intenta forzar el sueño, menos aparece. La mente empieza a asociar el dormitorio con ansiedad, y lo que debería ser un refugio de descanso se transforma en un campo de batalla mental. La cama se convierte en un campo minado, donde cada intento de relajarse es saboteado por pensamientos como ¿y si no logro dormir otra vez esta noche? O mañana no voy a rendir nada. Este dolor invisible afecta a millones de adultos mayores. Según la Sociedad Brasileña de Geriatría y Gerontología, hasta el 48% de las personas mayores reportan algún tipo de trastorno del sueño. El insomnio es el más común, pero muchas veces viene acompañado de otros fantasmas: ansiedad nocturna, depresión silenciosa, miedo a la soledad. Y es ahí donde el problema se profundiza, porque no se trata solo de cerrar los ojos, sino de sentirse seguro, tranquilo y emocionalmente acogido para que el sueño pueda llegar. Muchos cuidadores, familiares e incluso profesionales de la salud subestiman el sufrimiento causado por las noches sin dormir. Igual duerme durante el día, dicen, o recetan calmantes, creyendo que dormir es solo cuestión de apagar un interruptor. Pero el sueño humano es un sistema complejo, profundamente ligado al cerebro, a las hormonas, a las emociones e incluso a la historia de vida de quien está acostado ahí, tratando de dormir. Cuando una persona mayor sufre de insomnio, no está solo privada de descanso, está privada de calidad de vida, de lucidez, de autonomía, y eso debe tratarse con la seriedad que merece. Por eso se creó este video, para ofrecer respuestas, comprensión y soluciones reales, basadas en ciencia, experiencia y humanidad. Porque mereces dormir bien, porque tus noches no tienen por qué ser así, y porque, sí, hay esperanza. Vamos a descubrir juntos qué hay detrás del insomnio después de los 60 años, y qué ha descubierto ya la ciencia que puede transformar esta realidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el insomnio? No es simplemente dormir mal o tener dificultades para conciliar el sueño de vez en cuando. Es algo más profundo, más persistente. Y cuando hablamos de personas mayores de 60 años, el insomnio se manifiesta de formas sutiles y muchas veces peligrosamente ignoradas. Puede aparecer como dificultad para dormirse, incapacidad para mantener el sueño durante la noche o esa sensación amarga de despertarse antes de que salga el sol y no poder volver a dormir. El cuerpo sigue en la cama, pero la mente está en otro lugar, vagando, pensando, recordando, sufriendo. La medicina define el insomnio como una condición clínica cuando las dificultades para dormir ocurren al menos 3 veces por semana
durante 3 meses consecutivos y afectan la calidad de vida. Sin embargo, incluso los episodios más leves o esporádicos pueden traer consecuencias importantes, especialmente después de los 60 años, cuando el cuerpo ya enfrenta desafíos naturales del envejecimiento y necesita más que nunca un descanso real. Y aquí viene un dato alarmante. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 30% de los adultos mayores en el mundo sufren de insomnio crónico. En Brasil, ese número puede llegar a casi el 50% en algunas regiones, y lo más grave es que solo una pequeña parte de estas personas busca o recibe tratamiento adecuado. Muchos creen que el insomnio viene con la edad, pero eso no es verdad. Lo que ocurre con el envejecimiento es un cambio natural en la arquitectura del sueño, es decir, en el patrón y la profundidad del descanso. El sueño tiende a volverse más ligero, más fragmentado, con menos tiempo en las fases profundas y reparadoras. Además, los adultos mayores suelen dormirse y despertarse más temprano, lo que altera su ritmo biológico interno. Pero estos cambios no significan que el insomnio sea inevitable, solo indican que el organismo está más sensible y necesita cuidados específicos. Otro punto clave es entender la diferencia entre dormir poco y dormir mal. Hay personas mayores que duermen 6 horas y se levantan con energía. Otras duermen 8 y se sienten agotadas. Esto sucede porque un sueño de mala calidad, lleno de interrupciones y sin alcanzar las fases profundas, es como tratar de cargar una batería con un cable dañado. El tiempo está ahí, pero la energía no llega a destino. Por eso tantas personas se despiertan más cansadas de lo que estaban al acostarse. El cuerpo estuvo en reposo, pero no descansó de verdad. También es fundamental reconocer que el insomnio rara vez es un problema aislado. Casi siempre es el síntoma visible de una causa oculta, hormonal, emocional, neurológica o ambiental. En muchos casos, el insomnio es simplemente el reflejo de algo que está fuera de equilibrio en el cuerpo o en la vida de la persona. Es una señal de alerta, un pedido de ayuda del cuerpo y de la mente. Por eso, tratar el insomnio no consiste solamente en apagar el síntoma con medicamentos fuertes. Es necesario investigar, comprender la raíz del problema, mirar con ternura y profundidad los hábitos, las emociones, los pensamientos e incluso los dolores silenciosos que cada noche puede esconder. Porque al final, el insomnio no es solo la ausencia de sueño, es la presencia de algo que impide al cuerpo descansar. En los próximos bloques vamos a descubrir juntos cuáles son esas causas ocultas. Vamos a profundizar en los factores hormonales, emocionales y neurológicos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que están detrás de cada madrugada en vela. Y lo más importante, vamos a mostrar que romper ese ciclo es posible, porque dormir bien después de los 60 no es un privilegio, es un derecho. Y sí se puede recuperar. ¿Alguna vez has notado lo profundo y sereno que es el sueño de un bebé? ¿Cómo un niño puede dormir 12 horas seguidas sin moverse siquiera? Ese sueño largo, profundo y reparador es una de las maravillas más grandes de la juventud. Pero con el tiempo, cambia, poco a poco, casi sin que lo notemos. Y cuando nos damos cuenta, las noches ya no son las mismas. Nos despertamos con más frecuencia. Cualquier ruido parece sacarnos del eje. E incluso cuando nos acostamos temprano, ya estamos despiertos antes de las 5 de la mañana. Esto es lo que la ciencia llama un cambio en la arquitectura del sueño, un proceso natural del envejecimiento, pero que debe ser comprendido para no convertirse en sufrimiento. En la juventud, el sueño se compone de ciclos completos que duran aproximadamente 90 minutos cada uno. Dentro de estos ciclos, pasamos por fases de sueño ligero, sueño profundo y la famosa fase REM, esa en la que soñamos más intensamente y el cerebro procesa recuerdos, emociones e información. Durante la noche, una persona joven puede tener de 4 a 6 ciclos completos, con bastante tiempo en las fases profundas. En cambio, una persona mayor, de forma natural, pasa menos tiempo en el sueño profundo y en el REM y más tiempo en el sueño ligero. Esto no significa que el sueño del adulto mayor sea peor, solo que es diferente y más vulnerable a interrupciones. Y aquí entra otro punto clave,
la producción de melatonina, la hormona del sueño, disminuye significativamente después de los 50 años. La melatonina se produce de forma natural en el cerebro durante la noche, en respuesta a la oscuridad, y ayuda al cuerpo a entender que es hora de descansar. Con la edad, esta producción baja, y eso contribuye a retrasos en el inicio del sueño y a una menor estabilidad durante la noche. Según estudios publicados por Sleep Medicine Clinics, esta caída en los niveles de melatonina es uno de los principales factores fisiológicos del insomnio en personas mayores. Pero el problema se agrava aún más cuando, además de la edad, la persona se expone a luces artificiales intensas por la noche o pasa mucho tiempo en interiores durante el día, dos hábitos que confunden el reloj biológico y dificultan aún más la regulación del sueño. El ritmo circadiano, ese reloj interno que regula nuestro sueño y vigilia, también cambia con la edad. Muchas personas mayores de 60 años comienzan a sentir sueño más temprano por la noche y se despiertan más temprano por la mañana. Este fenómeno se llama adelanto de fase y por sí solo no es un problema. Pero cuando la persona intenta luchar contra este nuevo ritmo, acostándose tarde y despertando temprano, por ejemplo, termina en una constante privación de sueño. Es decir, el cuerpo pide una cosa, pero la rutina insiste en otra, y el resultado es el agotamiento. Además, factores físicos propios de la edad también afectan el sueño. Dolores articulares, reflujo gástrico, necesidad frecuente de orinar por la noche, nicturia, e incluso ciertos medicamentos pueden fragmentar el sueño, haciendo que el adulto mayor se despierte varias veces y tenga dificultades para volver a dormirse. Según el National Institute on Aging, más del 70% de los adultos mayores que se quejan de insomnio también presentan alguna de estas condiciones asociadas. Es decir, muchas veces el problema no está solo en el sueño, está en todo el cuerpo pidiendo atención. Estos cambios naturales pueden parecer pequeños, pero cuando se acumulan, crean una especie de trampa invisible. El adulto mayor comienza a dormir menos, se despierta más cansado, se vuelve más irritable, más olvidadizo. Como consecuencia, evita actividades sociales, se siente más aislado y su salud emocional también se resiente. En poco tiempo, el mal dormir ya no es solo un problema nocturno, es un problema que se extiende a todo el día. Y por eso es tan importante tratar el sueño del adulto mayor con respeto, atención y una comprensión profunda. La buena noticia es que entender estos cambios es el primer paso para recuperar el control sobre el propio descanso. Saber que el sueño cambia, pero no tiene por qué desaparecer. Que el cuerpo cambia, pero aún puede cuidarse con hábitos que favorezcan el bienestar. Dormir bien después de los 60 no es un milagro, es una ciencia. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar en los próximos bloques. ¿Cuáles son los factores que más perjudican el sueño en la tercera edad? ¿Y qué recomienda la ciencia para revertir esta situación con seguridad, naturalidad y eficacia? El cuerpo humano se rige por ritmos sutiles, silenciosos, pero increíblemente poderosos. Y detrás de esos ritmos, quienes dirigen la orquesta son las hormonas. Son ellas las que indican cuándo comer, cuándo despertar, cuándo descansar, cuándo protegerse, cuándo reaccionar. Y a medida que envejecemos, esos directores de orquesta comienzan a desafinar. Pequeños cambios hormonales que pasan desapercibidos durante el día pueden por la noche convertirse en verdaderos enemigos del sueño. Comprender cómo funciona este proceso es esencial para quien desea recuperar noches de paz. Comencemos por la más conocida, la melatonina, producida por la glándula pineal en el cerebro. Esta hormona es responsable de inducir la sensación de sueño y de señalar al cuerpo que es hora de descansar. La melatonina comienza a liberarse cuando disminuye la luz ambiental, especialmente al anochecer. Sin embargo, con el paso del tiempo, su producción natural disminuye drásticamente. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostró que los adultos mayores sanos producen aproximadamente un 25% menos de melatonina que los adultos jóvenes, y esta reducción se intensifica con enfermedades crónicas y ciertos medicamentos. Otra hormona que afecta directamente el sueño
es el cortisol, la famosa hormona del estrés. Debería estar más alto por la mañana para ayudarnos a despertar y tener energía, y descender gradualmente durante el día. Pero en muchos adultos mayores, ese ciclo se invierte. El cortisol se mantiene elevado por la noche, generando estado de alerta, inquietud, pensamientos acelerados y dificultad para conciliar el sueño. Esto puede ser consecuencia del estrés crónico, la ansiedad, trastornos metabólicos o incluso una mala alimentación. El cuerpo entra en modo vigilancia cuando debería estar en modo descanso, y el sueño simplemente no ocurre. Para las mujeres, la menopausia marca un antes y un después en lo que respecta al sueño. La caída brusca de las hormonas femeninas, principalmente estrógeno y progesterona, afecta directamente al sistema nervioso central y a los centros reguladores del sueño. Por eso, tantas mujeres reportan sofocos nocturnos, sudoración, taquicardias e insomnio como síntomas predominantes después de los 50 años. La progesterona, en particular, tiene propiedades sedantes naturales, y su ausencia puede hacer que el cerebro esté más excitado por la noche. Un estudio de la North American Menopause Society reveló que hasta el 60% de las mujeres en la menopausia sufren alteraciones significativas del sueño. ¿Y los hombres? Ellos también enfrentan cambios hormonales importantes con el paso de los años, aunque de forma más gradual. La llamada andropausia, marcada por la disminución progresiva de la testosterona, puede afectar el ánimo, la energía y, por supuesto, el sueño. Niveles bajos de testosterona están relacionados con menor sueño profundo, mayor fatiga durante el día e incluso mayor riesgo de apnea del sueño. Investigaciones de la Harvard Medical School indican que los hombres con testosterona baja duermen menos y presentan más interrupciones nocturnas. También intervienen otras hormonas en este complejo escenario. La serotonina, estrechamente vinculada al bienestar y la relajación, también tiende a disminuir con la edad. La serotonina es precursora de la melatonina y depende de factores como la exposición solar, la actividad física y una alimentación rica en triptófano para producirse adecuadamente. Cuando la serotonina está baja, el cerebro pierde uno de sus principales mensajeros naturales del equilibrio emocional, y el sueño, una vez más, se ve afectado. Todo esto demuestra que el insomnio en la tercera edad no es una cuestión de debilidad o nervios, como muchos aún creen. Es, en muchos casos, un signo de desequilibrio hormonal invisible que debe ser tratado con precisión, cuidado y conocimiento. Y por eso simplemente tomarse una pastilla para dormir no soluciona el problema. Tal vez apague el síntoma por unas horas, pero no resuelve la raíz, y en muchos casos solo lo empeora. La buena noticia: la ciencia ya ha demostrado que es posible reajustar naturalmente gran parte de este sistema hormonal con hábitos simples: exposición al sol por la mañana, alimentación rica en triptófano, actividad física suave al final de la tarde, técnicas de relajación antes de dormir y, en algunos casos, suplementación orientada con melatonina o fitoterápicos. Pequeños cambios realizados con constancia pueden reconstruir la armonía interna que el tiempo y los malos hábitos intentaron desorganizar. Y ahora que comprendes cómo tus hormonas afectan directamente tu capacidad para dormir, vamos a adentrarnos en el próximo bloque en otro factor esencial: las emociones. Porque no solo envejece el cuerpo, el corazón, muchas veces, también guarda cicatrices que nos quitan el sueño. El cuerpo puede estar cansado, los ojos pesados, pero cuando la mente se niega a apagarse, ninguna posición en la cama resulta lo suficientemente cómoda. Ninguna oración, pensamiento positivo o infusión de manzanilla parece funcionar. Es como si el sueño estuviera ahí, casi, pero se escapara entre los dedos con cada nuevo pensamiento. Y en la tercera edad, esos pensamientos no son simples, son profundos, llenos de recuerdos, de nostalgia, de miedo y de silencio. Aquí es donde entramos en el territorio más delicado del insomnio, el emocional. Porque no hay paz en el cuerpo cuando hay guerra en la mente. Muchos adultos mayores cuentan que empezaron a sufrir insomnio después de perder a alguien: un cónyuge, un hermano, un amigo de infancia.
La ausencia ocupa espacio en la cama, en la sala, en la memoria. Por la noche, cuando se detiene el movimiento del día, es el duelo quien se acuesta al lado, en silencio, y ahoga. En estos casos, el insomnio no es un trastorno fisiológico, sino una expresión del dolor que aún no ha encontrado dónde descansar. La ciencia lo confirma. Estudios de la American Psychological Association demuestran que el duelo, la soledad y la depresión están entre los principales factores que predicen el insomnio crónico después de los 60 años. Y no hace falta perder a alguien para sentirse solo. La soledad emocional puede estar presente incluso rodeado de personas, incluso en familias numerosas. Nace de la sensación de no ser escuchado, de no ser necesario, de sentir que tu presencia ya no marca la diferencia. Este tipo de sentimiento silencioso se transforma, por la noche, en pensamientos repetitivos, preocupaciones existenciales e incluso crisis de ansiedad. Muchos adultos mayores no se sienten cómodos hablando de ello y prefieren decir simplemente, no puedo dormir. Pero lo que hay detrás es más complejo, es la sensación de ser invisible. Además, existe una cuestión que pocos consideran, el miedo a morir. Para muchos, la noche representa un momento de fragilidad, de enfrentarse a la propia finitud, a los ruidos del cuerpo, a la respiración que cambia, a los pensamientos que susurran, ¿y si no despierto mañana? Este tipo de ansiedad existencial es real y común, y cuanto más se intenta ignorarla, más espacio ocupa. En algunos casos, el miedo a dormir es más grande que el miedo a seguir despierto. El sueño, que debería ser un refugio, se convierte en una amenaza silenciosa. Otro factor importante es la ansiedad, no la que explota, sino la que se acumula. La preocupación por los hijos, la salud, las cuentas, el mundo exterior. La tercera edad no elimina los problemas. Muchas veces solo los hace más visibles, ya que el tiempo libre y el silencio favorecen la reflexión. Lo que antes se resolvía con acción, ahora necesita ser procesado con paciencia. Y no siempre esa transición es fácil. Por eso la mente de muchos mayores permanece en alerta, incluso cuando el cuerpo pide descanso. Y por último, está el historial personal. Traumas no resueltos, miedos antiguos, patrones de pensamiento negativos cultivados durante años. En estos casos, el insomnio es solo la punta del iceberg de una vida que necesita ser escuchada. Estudios del Sleep Health Journal revelan que los adultos mayores con antecedentes de trastornos de ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de desarrollar insomnio persistente, incluso sin causas físicas aparentes. Pero hay esperanza, y empieza con el reconocimiento. Admitir que la mente también puede enfermar es el primer paso para cuidar el sueño. Terapias como la cognitivo-conductual, TCC, enfoques de escucha activa, grupos de apoyo e incluso pequeños cambios en el entorno emocional pueden marcar la diferencia. Muchas veces, hablar con alguien, escribir lo que se siente o simplemente ser recibido con empatía puede traer el alivio necesario para que el sueño vuelva a visitar con más frecuencia. Porque el sueño no llega solo con la almohada adecuada, sino con el corazón en paz. Y en la tercera edad, dormir bien también es un acto de sanación emocional. Es como decirse a uno mismo, todo está bien ahora, puedo descansar. El cerebro es un universo en movimiento. Incluso cuando dormimos, no se detiene. Limpia, reorganiza, repara y procesa recuerdos, emociones y sensaciones. Y precisamente por eso el sueño es esencial para mantener la mente sana. Pero cuando el cerebro comienza a cambiar con la edad, esas funciones se vuelven más frágiles y el sueño más vulnerable. En la tercera edad, el insomnio puede no ser solo una cuestión hormonal o emocional, también puede ser una señal temprana de cambios neurológicos silenciosos. Y entender esto puede marcar la diferencia entre tratar un síntoma y prevenir algo mucho mayor. Lo primero que ha descubierto la ciencia es que el cerebro envejece de manera desigual. Algunas regiones conservan su función durante décadas. Otras, especialmente las relacionadas con la memoria, la atención y el sueño, empiezan a mostrar desgaste antes.
La estructura cerebral que regula el ciclo del sueño, llamada núcleo supraquiasmático, sufre una leve degeneración con el tiempo. Esto desajusta el ritmo circadiano y contribuye a la dificultad para mantener un sueño profundo y continuo. Según el National Institute on Aging, la actividad neuronal nocturna de los adultos mayores tiende a estar menos sincronizada, lo que provoca despertares frecuentes y una sensación de sueño superficial. Además, hay un punto crucial. El insomnio puede ser uno de los primeros signos de deterioro cognitivo. Diversos estudios de neurociencia muestran que los cambios en la calidad del sueño están directamente relacionados con trastornos como la demencia, el Alzheimer y el Parkinson. Esto no significa que todo insomnio indique una enfermedad neurodegenerativa, pero si el problema persiste, especialmente junto a pérdidas de memoria o atención, es importante consultar a un médico. Una investigación publicada en Lancet Neurology concluyó que la falta de sueño profundo acelera la acumulación de placas beta-amiloides en el cerebro, uno de los principales marcadores del Alzheimer. Y hay algo aún más sorprendente. El cerebro necesita dormir para limpiarse. Durante las fases profundas del sueño, entra en acción el llamado sistema linfático, una especie de sistema linfático cerebral que elimina toxinas, residuos metabólicos y proteínas nocivas acumuladas durante el día. Cuando esta limpieza nocturna no ocurre, el cerebro queda literalmente intoxicado, más lento, más confuso. Por eso, tras una mala noche de sueño, los adultos mayores sienten más olvidos, dificultades de concentración y cambios de humor. El cerebro no descansó, no se limpió, y ahora funciona con sobrecarga. Otro factor importante es el impacto de los microdespertares, que aumentan significativamente con la edad. A diferencia de un despertar completo, son breves activaciones cerebrales que no llegan a despertar del todo a la persona, pero interrumpen los ciclos del sueño. Y cuantos más microdespertares, menos tiempo se pasa en las fases más importantes del descanso. La persona puede pasar 8 horas en la cama y despertarse con la sensación de que no durmió nada. Eso no es imaginación, es ciencia y es real. Varias enfermedades neurológicas comunes en la tercera edad también tienen efectos directos sobre el sueño. El Parkinson, por ejemplo, puede causar rigidez y movimientos involuntarios durante la noche, dificultando el descanso. El Alzheimer, en cambio, altera el ciclo luz-oscuridad, haciendo que el paciente esté despierto por la noche y somnoliento durante el día. En ambos casos, el insomnio no es un síntoma aislado, sino parte de una red compleja de cambios neurológicos que requieren atención especializada. Incluso fuera del ámbito de las enfermedades, la mente de un adulto mayor sano puede entrar en patrones de hiperactividad nocturna, especialmente cuando está sobrecargada de estímulos, preocupaciones o demasiada información. Muchos mantienen el hábito de ver televisión hasta tarde, revisar redes sociales o preocuparse por noticias negativas o problemas familiares antes de dormir, y eso activa regiones cerebrales que deberían estar desacelerando. El resultado: el sueño no llega, o llega fragmentado, ligero, insuficiente. La buena noticia es que, incluso envejecido, el cerebro tiene una capacidad extraordinaria de adaptación. A eso se le llama neuroplasticidad, la habilidad del cerebro de reorganizarse, y existe hasta los 90 años o más. Eso significa que, con los estímulos adecuados, el cerebro puede volver a aprender a dormir bien. Técnicas como la meditación, la lectura relajante, la exposición al sol por la mañana, una buena alimentación y el ejercicio físico suave favorecen la liberación de neurotransmisores que promueven el sueño y refuerzan los circuitos cerebrales del descanso. Una vez más, dormir bien no es solo descansar, es cuidar del cerebro, es asegurarse de que funcione mejor durante el día, que tenga claridad, ligereza, lucidez. Y en la tercera edad, eso es demasiado valioso como para ser ignorado. Cuando el insomnio aprieta, la primera solución parece obvia. Vas al médico, explicas que no puedes dormir, y él entrega una receta. Toma esto, te hará dormir rápido. A veces es una pastilla blanca y pequeña, otras una gota amarga en un cuentagotas.
Y en la primera noche, el efecto parece mágico. Los ojos se cierran, el cuerpo se hunde, la conciencia se disuelve. Pero, ¿y después? Después el sueño empieza a depender de eso. Después el cuerpo se acostumbra, y ahí comienza un ciclo silencioso, peligroso y muchas veces invisible. La dependencia de medicamentos para dormir, especialmente en la tercera edad. El uso de benzodiazepinas, hipnóticos y sedantes, como clonazepam, diazepam, zolpidem, entre otros, es extremadamente común entre personas mayores de 60 años. En Brasil, estudios señalan que hasta el 40% de los adultos mayores hacen uso regular de algún tipo de medicamento para dormir. Pero lo que pocos saben es que estos fármacos, aunque pueden ofrecer alivio temporal, no promueven el sueño natural y reparador que el cuerpo y el cerebro realmente necesitan. En realidad, solo sedantes el sistema nervioso, una especie de apagón inducido, que bloquea el estado de vigilia, pero no respeta los ciclos profundos y vitales del sueño verdadero. Según la Harvard Medical School, el uso prolongado de estos medicamentos puede causar pérdida de memoria, confusión mental, somnolencia diurna, irritabilidad, aumento del riesgo de demencia y, sobre todo, mayor riesgo de caídas y fracturas. Esto se debe a que los efectos secundarios incluyen alteraciones del equilibrio, reflejos disminuidos y reducción de la atención, especialmente al levantarse por la noche o al despertar por la mañana. Y para una persona mayor, una caída en el baño o en el pasillo de casa puede cambiar radicalmente el rumbo de su vida. Además, existe un fenómeno aún más peligroso: la tolerancia. El cuerpo se adapta a la dosis y con el tiempo, esta deja de hacer efecto. Entonces la persona aumenta la dosis por su cuenta o pide una más alta. Pero cuanto más se incrementa, mayores son los efectos adversos y peor es la calidad del sueño real. Es un ciclo perverso. La persona solo duerme con el medicamento, pero se despierta mal, confundida, cansada y emocionalmente inestable, y lo más triste es que muchas veces no sabe que todo eso lo está causando la misma pastilla que toma todas las noches. Es importante aclarar, hay situaciones específicas en las que el uso de medicamentos para dormir está indicado, como en crisis agudas, duelos recientes, episodios graves de ansiedad o depresión, pero siempre con receta responsable, por tiempo limitado y bajo supervisión médica constante. El gran problema está en el uso indiscriminado, automático y permanente, sin buscar la causa real de lo que está quitando el sueño. La buena medicina, hoy en día, apunta a una nueva mirada sobre el insomnio. Enfoques más modernos priorizan la investigación de la causa real, sea hormonal, emocional, neurológica o conductual, y la adopción de estrategias más seguras y sostenibles. La propia Asociación Brasileña del Sueño y la Sociedad Brasileña de Geriatría y Gerontología recomiendan que los medicamentos para dormir sean siempre la última opción y nunca la primera. Por suerte, cada vez más profesionales de la salud están indicando métodos como la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, TCCI, un enfoque basado en evidencia que ayuda al paciente a comprender, reestructurar y transformar sus hábitos, pensamientos y comportamientos que mantienen el insomnio. Además, recursos como la fitoterapia, la higiene del sueño, la meditación, las técnicas de respiración e incluso la música relajante han demostrado ser eficaces y sin los riesgos de los fármacos tradicionales. La elección, al final, siempre será personal, pero es fundamental que se tome con conciencia, orientación e información de calidad. Los medicamentos para dormir no son villanos, pero tampoco son la salvación. Son herramientas, y como toda herramienta poderosa, deben usarse con mucho cuidado, porque dormir no es apagarse. Dormir es regenerarse, y la verdadera cura ocurre cuando el sueño vuelve de forma natural, con ligereza, seguridad y equilibrio. Muchas personas creen que para dormir bien es necesario recurrir a medicamentos fuertes, pero lo que la ciencia moderna está demostrando es que existe todo un universo de soluciones naturales, accesibles, seguras y eficaces que ayudan a restaurar el sueño sin los efectos secundarios de los sedantes tradicionales.
Y lo mejor de todo, muchas de estas alternativas ya están a nuestro alcance, ahora mismo en la cocina, en el jardín o incluso en nuestra propia respiración. No son promesas milagrosas, sino prácticas respaldadas por estudios serios que están transformando la vida de miles de adultos mayores en todo el mundo. Comencemos con una de las más investigadas, la melatonina en suplemento. Como ya vimos, esta hormona es producida naturalmente por el cerebro, pero su producción disminuye con la edad. La reposición en forma de cápsulas puede ayudar, siempre con orientación profesional. Estudios publicados en el Journal of Sleep Research demostraron que dosis entre 0,5 miligramos y 3 miligramos, tomadas entre 1 y 2 horas antes de dormir, pueden mejorar el tiempo para conciliar el sueño y reducir los despertares nocturnos. Sin embargo, dosis demasiado altas o el uso continuo sin seguimiento pueden tener el efecto contrario. La melatonina funciona, pero con cuidado, orientación y objetivos claros. Otra gran aliada del sueño es la fitoterapia, especialmente con plantas como valeriana, pasiflora, manzanilla, mulungú y melisa, toronjil. Estas hierbas contienen compuestos naturales que actúan directamente sobre los receptores cerebrales del sistema GABA, el mismo que regula la calma y la relajación. Un estudio de Phytomedicine indicó que el extracto de valeriana puede mejorar la calidad del sueño hasta en un 40% en personas con insomnio leve a moderado, sin causar somnolencia al día siguiente. La pasiflora, por su parte, tiene una acción suave, ideal para adultos mayores más sensibles. Las infusiones nocturnas también merecen un lugar especial. Una taza tibia de manzanilla con miel, tomada unos 30 minutos antes de acostarse, no es solo un ritual relajante, es una forma de indicarle al cuerpo que el día está terminando. La temperatura del líquido calma el estómago, el aroma relaja el sistema nervioso, y el acto en sí, preparar, esperar, saborear, crea una transición emocional hacia el descanso. Pequeños gestos como este tienen un gran poder simbólico y fisiológico. Otro recurso natural poco explorado, pero con resultados prometedores, es el uso de aceites esenciales. La lavanda, en particular, ha sido estudiada por sus efectos sedantes suaves y ansiolíticos. Un estudio clínico publicado en Frontiers in Behavioral Neuroscience comprobó que el uso del aceite esencial de lavanda en el ambiente o aplicado en puntos estratégicos del cuerpo como las muñecas o las sienes reduce el tiempo para dormir y mejora la profundidad del sueño. Otros aceites como el de bergamota, sándalo y naranja dulce también tienen propiedades relajantes y pueden usarse en difusores o aplicarse directamente en la almohada. Y si hablamos de naturaleza, no podemos ignorar la fuerza del sol. La exposición a la luz solar por la mañana es uno de los remedios naturales más poderosos para regular el ritmo circadiano. Tomar sol entre las 7 y las 10 de la mañana ayuda a inhibir el exceso de melatonina durante el día y estimula su producción para la noche siguiente. Es como presionar un botón de reinicio biológico que le dice al cerebro, es de día, mantente alerta ahora, y esta noche, descansa. Hábitos simples como caminar por el jardín, regar las plantas o desayunar en la terraza pueden reorganizar el sueño en pocas semanas. La alimentación también es parte fundamental de esta ecuación. Los alimentos ricos en triptófano, un aminoácido esencial para la producción de serotonina y melatonina, ayudan al cuerpo a entrar en modo relajación por la noche. Buenas fuentes son plátano, avena, garbanzos, frutos secos, huevos y yogur natural. Por otro lado, se deben evitar las comidas pesadas, grasosas o muy condimentadas antes de dormir, ya que exigen un esfuerzo digestivo que dificulta el inicio del sueño. La ciencia del sueño está cada vez más conectada con la ciencia de la nutrición. También son destacables las técnicas de respiración y relajación guiada. Métodos simples como la respiración 4-7-8. Inhalar por 4 segundos, mantener por 7, exhalar por 8. Inducen un estado fisiológico de calma, reduciendo la frecuencia cardíaca, desacelerando los pensamientos y facilitando la transición al sueño. Combinadas con sonidos suaves, como la naturaleza, la lluvia o pulsos binaurales, estas prácticas se convierten en herramientas poderosas para calmar la mente.
Y por último, quizá lo más importante, el ambiente emocional donde ocurre el sueño. El dormitorio no debe ser un campo de batalla, debe ser un santuario. Luces tenues, sábanas limpias, temperatura agradable, sin pantallas ni ruidos. Todo esto influye directamente en cómo el cuerpo entiende que es hora de descansar. Cuando tratamos el sueño con cariño y respeto, el cuerpo responde con confianza, porque dormir no es solo fisiología, es también un acto de autocuidado. Y las soluciones naturales, cuando se aplican con constancia, intención y orientación adecuada, pueden ser el camino más seguro, profundo y verdadero para recuperar ese bien tan valioso. Si hay un secreto que conocen los buenos dormilones, especialmente aquellos que envejecen con salud, es que el sueño comienza mucho antes de acostarse. Dormir bien es un proceso que se construye a lo largo del día. No basta con esperar que el cuerpo se apague como un interruptor. Hay que acompañarlo con suavidad hasta llegar a ese estado profundo de descanso. Y aquí entra un concepto transformador: la higiene del sueño. Un nombre simple para una práctica poderosa, que implica cuidados diarios, decisiones conscientes y una rutina nocturna que prepara la mente y el cuerpo para el descanso. La higiene del sueño no tiene que ver con limpieza física, sino con el entorno, los hábitos y el ritmo. De hecho, comienza por la mañana. Sí, por la mañana. Despertarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, ayuda al cerebro a reconocer y sincronizar su reloj biológico. La regularidad en los horarios de sueño y vigilia es una de las herramientas más poderosas contra el insomnio. Y cuanto más predecible sea ese ciclo, más entiende el cuerpo. Ahora es hora de estar alerta. Ahora es hora de descansar. Por la tarde, otro cuidado fundamental: ejercicios físicos ligeros como caminar, estirarse o bailar entre las 16:00 y las 18:00 ayudan a regular la temperatura corporal, liberar endorfinas y mejorar la calidad del sueño nocturno. Pero cuidado, hacer actividad física intensa después de las 20:00 puede tener el efecto contrario, activando al cuerpo cuando debería estarse relajando. Lo ideal es usar el final del día para desacelerar, no para activarse. Y entonces llega la noche. El gran error de muchos adultos mayores es vivir la noche como si todavía fuera de día, con la televisión a alto volumen, luces intensas, conversaciones tensas, celular en la mano y digestiones pesadas en curso. Eso confunde al cerebro. La luz blanca de las pantallas inhibe la producción de melatonina. Los sonidos estimulantes mantienen al sistema nervioso en alerta. La comida pesada exige un esfuerzo digestivo, cuando todo debería estar disminuyendo el ritmo. Es como intentar dormir mientras la mente grita que todavía hay que actuar. El primer paso transformador es establecer un ritual para desacelerar, un momento solo para ti. Puede comenzar con apagar las pantallas 1 hora antes de acostarse. Luego, luces cálidas y tenues, una infusión tibia, una ducha relajante, un libro ligero, una oración, un cuaderno de gratitud, una música suave. Cuando se repiten todos los días, estos rituales funcionan como disparadores mentales y fisiológicos del sueño. El cuerpo reconoce las señales y se prepara para soltarse. Otro punto crucial es el entorno del dormitorio. Debe ser un santuario del descanso. Temperatura agradable, mínimo ruido, colchón y almohada adecuados, sin luz directa. Todos estos elementos comunican al cerebro que ese es un lugar seguro para relajarse. De hecho, estudios muestran que las personas que mantienen su habitación limpia, oscura y silenciosa tienen hasta un 70% más de probabilidades de entrar en las fases profundas del sueño más rápidamente. También vale la pena observar lo que se consume en las últimas horas del día. Evita la cafeína, el azúcar refinada, el alcohol y las comidas pesadas después de las 19:00. Prefiere alimentos ligeros como sopas, caldos o frutas de bajo índice glucémico. Y no subestimes el poder de un plátano con avena o un vaso de leche tibia con canela. Simples, nutritivos y relajantes. Todo cuenta. Además, evita hablar de temas difíciles o consumir contenido estresante antes de dormir. Las emociones tienen el poder de activar el sistema de alerta, y aunque logres dormirte, el sueño no será profundo. Prefiere pensamientos positivos,
recuerdos felices, planes tranquilos, y si los pensamientos te molestan, escríbelos, sácalos de la cabeza. Déjalos en el papel, no en tu mente activa. Y por último, un detalle poderoso que muchos olvidan: agradecer. La gratitud es un sedante natural. Sentirse en paz con el día, aunque haya sido difícil, es un paso valioso para dormir con el corazón más liviano. Y el cuerpo responde a eso. Dormir es, en esencia, un acto de entrega, de confianza, de soltar lo que está fuera de nuestro control. Crear una rutina nocturna es como entrenar al cuerpo para confiar de nuevo, para que entienda que todo está bien, que puede soltar el peso, cerrar los ojos y simplemente dormir. Y cuanto más constante seas con esa rutina, más rápido tu sueño se transformará, noche tras noche, hasta que dormir bien vuelva a ser algo natural. Te acuestas, cierras los ojos, el cuerpo está cansado, la cama incluso está cómoda, pero la mente está en otro lugar, dando vueltas, pensando, repasando, anticipando. Revive conversaciones antiguas, reabre heridas que parecían cerradas, planea el día de mañana como si ya estuviera sucediendo, y cuanto más intentas desconectarla, más se activa. Esta es una realidad común, especialmente entre los adultos mayores, una mente activa e inquieta que no entiende que la noche ya llegó, y sin silencio mental, el sueño no llega, o llega y se va enseguida. Es en ese punto cuando muchos se rinden, se levantan, van a la sala, encienden el televisor, esperan a que el cansancio haga que el cuerpo colapse. Pero dormir no es colapsar, es confiar, es soltar, y eso requiere más que fuerza de voluntad, requiere estrategia emocional. Por suerte, la neurociencia moderna nos ha brindado herramientas valiosas para lidiar con esa mente que no se apaga. Y lo más bonito es que todas son simples, naturales, y no dependen de fármacos ni dispositivos. La primera y más poderosa de estas estrategias es la respiración consciente. Puede parecer demasiado simple para ser efectiva, pero lo es, y la ciencia lo respalda. La respiración está directamente conectada con el sistema nervioso autónomo. Cuando respiramos profundamente, de forma lenta y rítmica, le enviamos al cerebro un mensaje claro: todo está bien, puedes relajarte. Una de las técnicas más eficaces es la 4-7-8. Inhalar durante 4 segundos, retener el aire por 7 y exhalar lentamente por 8. Repetida de 3 a 4 veces, esta técnica reduce la frecuencia cardíaca, desacelera la actividad cerebral y ayuda a calmar la mente. Otro recurso sumamente eficaz es la visualización guiada. Imagina un lugar tranquilo, seguro y hermoso. Puede ser una playa, una montaña, un jardín. Caminas por ese lugar. El viento acaricia tu rostro. Los sonidos son suaves. Los colores serenos. La mente, enfocada en esa imagen, deja de aferrarse a los problemas reales. Y en esa distracción positiva, el cerebro cambia de frecuencia. Sale del estado de alerta y comienza a generar ondas alfa y teta, asociadas al relax profundo y al inicio del sueño. Esto no es misticismo, es neurociencia pura. También tenemos la escritura terapéutica. Muchas personas no duermen porque llevan demasiadas preocupaciones en la cabeza. Cuentas, hijos, dolores, decisiones. Todo gira como si la almohada fuera el lugar para resolverlo todo. Pero cuando escribes todo en un papel antes de dormir, el cerebro entiende que ya atendiste eso, que ya le diste espacio, que puedes soltar. Un cuaderno junto a la cama, donde escribas libremente y sin juzgarte, puede ser una de las herramientas más poderosas contra el insomnio mental. La meditación también se ha mostrado en numerosos estudios como un remedio natural contra los pensamientos acelerados de la noche, y no tiene que ser complicada. Puede empezar con solo 2 minutos de silencio, prestando atención al sonido de tu respiración. Luego puedes avanzar a prácticas guiadas con una voz suave, disponibles gratis en aplicaciones o videos. Lo importante es hacerlo con regularidad. La mente aprende, y cuanto más meditas, más rápido aprende a relajarse en el momento adecuado. Otra técnica, llamada relajación muscular progresiva,
Consiste en tensar y relajar cada grupo muscular del cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Al hacerlo, el cerebro se desvía de los pensamientos acelerados y se enfoca en el cuerpo. Y el cuerpo, a su vez, envía señales de que ya puede apagarse. Esta técnica es tan efectiva que se ha incorporado como protocolo terapéutico en universidades y hospitales geriátricos de todo el mundo. Y aquí va un recordatorio profundo. Muchas veces la mente no se apaga porque nunca se le enseñó a detenerse. Pasamos décadas corriendo, resolviendo, cuidando a los demás. Cuando llega el silencio, asusta. El secreto no está en luchar contra los pensamientos, está en cambiar la relación que tenemos con ellos. Cuando aprendes a observar tus pensamientos sin juzgarlos, como quien ve nubes pasar por el cielo, pierden fuerza. Y el sueño encuentra espacio para llegar. Dormir bien, por lo tanto, no es solo cuestión de técnica, es también un proceso de reconexión con tu propia paz. Y eso comienza al reconocer que, sí, tienes derecho a descansar, a soltar, a apagar la mente, con cariño, con paciencia, con constancia. Imagina esto, entras en un bosque al atardecer. La luz disminuye suavemente, los sonidos de la naturaleza comienzan a calmarse, los pájaros guardan silencio, el viento se apacigua. Poco a poco, todo se desacelera y la noche se instala. El cuerpo conectado con la naturaleza entiende, es hora de descansar. Ahora imagina lo opuesto, luz blanca encendida, televisión prendida, notificaciones del celular parpadeando, ruido del tráfico afuera, paredes claras, aire seco. Incluso si tienes sueño, ese entorno grita que el día aún no terminó. Y el cuerpo, confundido, responde con alerta, no con descanso. El entorno donde dormimos es más que un espacio físico, es una señal biológica y emocional. Y con los años, la sensibilidad del adulto mayor a los estímulos del ambiente se intensifica. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora incomoda profundamente. Una luz indirecta, un ruido leve, un rayo de claridad, la textura de las sábanas, la temperatura del aire. Todo esto puede parecer un detalle, pero son esos detalles, sumados, los que determinan la calidad del sueño. Comencemos por la luz. El cuerpo humano fue diseñado para seguir el ritmo solar. La luz inhibe la producción de melatonina y su ausencia la estimula. Sin embargo, la luz artificial, especialmente la luz azul de pantallas como celulares, computadoras y televisores, engaña al cerebro. Es interpretada como luz diurna, bloqueando el inicio del proceso natural del sueño. Según estudios del Journal of Clinical Sleep Medicine, la exposición a la luz azul por la noche reduce hasta en un 85% la producción de melatonina en adultos mayores de 60 años. Por eso, el primer paso es reducir progresivamente la luminosidad a medida que cae la tarde. Usa luces cálidas, suaves e indirectas en el dormitorio y espacios cercanos. Evita el uso de pantallas al menos 60 minutos antes de acostarte. Si necesitas usar el celular o la computadora, activa el modo nocturno o instala aplicaciones que reduzcan la luz azul. Además, invierte en cortinas blackout que impidan que la luz exterior interrumpa tu sueño durante la madrugada. Después de la luz viene el sonido. El silencio no es ausencia de ruido, es presencia de tranquilidad. Ruidos intermitentes como motos, goteos, electrodomésticos ruidosos o voces lejanas pueden interrumpir el sueño ligero con facilidad. Una alternativa efectiva es usar ruido blanco o sonidos de la naturaleza que crean una barrera sonora continua y reconfortante, ayudando a mantener al cerebro en estado de relajación. Sonidos como lluvia suave, hojas movidas por el viento, mar tranquilo o incluso latidos simulados han demostrado eficacia en entornos geriátricos y en personas con insomnio crónico. El olfato también influye. La aromaterapia, ya mencionada en bloques anteriores, puede aplicarse con difusores de lavanda, manzanilla o naranja dulce, creando una atmósfera segura y acogedora. El cerebro asocia esos aromas al descanso, activando zonas relacionadas con el relax y la liberación de serotonina. Otro punto crucial es la temperatura del dormitorio. Las personas mayores tienden a sentir más intensamente el frío o el calor. La temperatura ideal para dormir bien
está entre 18 y 22 grados Celsius. Una habitación muy caliente provoca sudoración e inquietud. Una muy fría contrae los músculos y genera incomodidad. Ajusta el entorno a tu comodidad. Ropa liviana, mantas transpirables, ventilación equilibrada. El confort térmico es invisible, pero imprescindible. La organización del espacio también afecta la mente. Un dormitorio desordenado, con muchos estímulos visuales, impide que el cerebro se relaje. En cambio, un cuarto con colores suaves, pocos objetos, plantas naturales y una sensación de frescura comunica paz. Además, mantén la cama como un lugar sagrado. Evita comer, ver televisión o resolver problemas acostado. El cerebro necesita asociar la cama con dormir y nada más. Eso refuerza un comportamiento neurológico llamado condicionamiento positivo, esencial para quienes sufren de insomnio. Y por último, el colchón y la almohada. Muchas veces, lo que parece un problema de salud es simplemente un problema de ergonomía. Un colchón muy duro puede causar presión y dolor articular. Uno muy blando puede afectar la columna. Almohadas muy altas o muy bajas desalinean el cuello. Lo ideal es buscar orientación profesional o probar diferentes modelos hasta encontrar el conjunto que permita una relajación total del cuerpo. Dormir es más que cerrar los ojos, es permitir que el entorno te envuelva, te acoja, te arrulle. En la tercera edad, donde la sensibilidad aumenta y la tolerancia al malestar disminuye, cada elección dentro del dormitorio puede ser la clave para una mejor noche. Y cuando el cuerpo se siente protegido, el cerebro confía. Y cuando el cerebro confía, el sueño llega. Dormir no es solo descansar, es un proceso vivo, activo y fundamental. Mientras el cuerpo reposa, el cerebro trabaja, y trabaja como nunca. Limpia, organiza, reconstruye. Cada segundo de sueño es una operación silenciosa y precisa que afecta directamente nuestra salud física, mental y emocional. Y en la tercera edad, entender lo que ocurre durante el sueño es más que una curiosidad científica. Es una clave para recuperar la salud, la claridad y la vitalidad. El sueño se divide en 4 ciclos, que duran en promedio 90 minutos. En una noche completa, pasamos por 4 a 6 de estos ciclos. Cada ciclo tiene 4 etapas. 3 fases del sueño en el REM, no REM, desde el adormecimiento hasta el sueño profundo, y la última, llamada fase REM, donde ocurren los sueños más vívidos. Cada una de estas fases cumple una función específica e indispensable. En la primera fase, SHI, la transición de la vigilia al sueño, el cuerpo comienza a relajarse, la respiración se desacelera y los ojos pesan. Es la etapa más ligera, en la que cualquier estímulo externo puede despertarnos. La segunda fase marca el verdadero inicio del desconecte. Los latidos bajan, la temperatura corporal disminuye y el cerebro empieza a alejarse del entorno. Es aquí cuando el sueño se profundiza. Pero el momento más importante, especialmente para la regeneración física, es el sueño profundo, o fase NREM 3. En esta etapa, el cuerpo entra en modo reparación. Las células se regeneran, los tejidos se curan, los músculos se fortalecen y el sistema inmunológico se refuerza. La hormona del crecimiento, esencial para mantener la masa muscular y la densidad ósea, se libera en esta fase. Aquí es donde el cuerpo se reconstruye. Por eso, la falta de sueño profundo está relacionada con dolores crónicos, inmunidad baja, fatiga constante y envejecimiento acelerado. La fase REM, que predomina en la segunda mitad de la noche, es responsable del equilibrio emocional y cognitivo. En esta etapa, el cerebro organiza recuerdos, procesa emociones vividas, refuerza aprendizajes y elimina lo innecesario. Soñar, lejos de ser una pérdida de tiempo, es una forma en que el cerebro reorganiza el alma. También es en esta fase cuando se fortalece nuestra capacidad para resolver problemas y tomar decisiones con mayor claridad. Lo que la ciencia nos muestra es que a la edad afecta directamente la cantidad y calidad de estas fases. Estudios del National Institute on Aging confirman que, con el paso de los años, la fase de sueño profundo se reduce naturalmente.
y la fase REM se vuelve más fragmentada. Pero eso no significa que el sueño de calidad sea imposible. Significa que requiere más atención, intención y rutina. Otro descubrimiento clave es el Pi-sistema linfático, recientemente identificado como una especie de limpiador cerebral. Solo funciona durante el sueño profundo y elimina toxinas y residuos neurológicos, como las proteínas beta-amiloides, cuyo exceso se relaciona con el Alzheimer. Es decir, dormir bien es literalmente una forma de limpiar el cerebro. Además, durante el sueño se regulan muchas hormonas, la leptina y la grelina, que controlan el apetito, el cortisol, que modula el estrés, y la insulina, que regula el azúcar en sangre. Dormir mal desajusta todo este sistema, favoreciendo el aumento de peso, la irritabilidad, la pérdida de memoria y el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. Y hay un aspecto aún más invisible, pero igual de vital: el reparo emocional. Dormir bien nos vuelve más pacientes, más ligeros, más capaces de enfrentar la vida. Una noche de sueño profundo puede aliviar un dolor que ningún consejo logró sanar, porque dormir, en su forma más pura, es un abrazo silencioso de la naturaleza a nuestra vulnerabilidad. En la tercera edad, cuando todo parece requerir más esfuerzo, el sueño se convierte en el gran restaurador de la esperanza. Y al contrario de lo que muchos piensan, nunca es tarde para volver a dormir bien. Con cambios en el entorno, en los hábitos, en la alimentación y en la mente, es posible reactivar los ciclos del sueño restaurador y con ellos recuperar la energía, el equilibrio y hasta la alegría. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica, es medicina natural y sí, puede recuperarse con conocimiento, constancia y un poco de cariño hacia uno mismo. A veces, lo que necesitamos no es una nueva técnica, sino una nueva historia. Una historia que nos haga volver a creer, que nos muestre que sí es posible, que no estamos solos. Porque el insomnio, además de agotar el cuerpo, nos aísla. Nos hace pensar que solo a nosotros nos pasa, que los demás duermen y nosotros fuimos los únicos que perdimos el reloj de la vida. Pero la verdad es otra. Miles de personas mayores enfrentan el mismo desafío y muchas de ellas, con constancia y apoyo, encontraron la salida. Comencemos con doña Irene, de 74 años. Durante más de 10 años vivió entre sedantes y noches en vela. Le tenía miedo a la noche. La cama se volvió un castigo, cuenta. Su esposo había fallecido, sus hijos estaban lejos y la soledad susurraba más fuerte que el cansancio. Cuando buscó ayuda, encontró una psicóloga que le enseñó algo sencillo: escribir antes de dormir. Cada noche anotaba 3 cosas buenas de mi día. Al principio no encontraba ninguna. Luego empecé a ver motivos, pequeños pero reales. En 2 meses, sin medicamentos, volvió a dormir. Hoy sonríe y dice: la gratitud fue mi almohada. También está don Geraldo, de 81 años, exfuncionario público, activo, lleno de historias, pero que desarrolló insomnio tras una cirugía. Con miedo a morir mientras dormía, evitaba el sueño. Me acostaba pensando que no iba a despertar. Con ayuda médica, aprendió técnicas de respiración y comenzó a escuchar sonidos de lluvia cada noche. El agua me daba paz. Me recordaba cuando llevaba a mis hijos al río. En poco tiempo, su mente dejó de resistirse. Ahora duermo como un niño y me despierto con ganas de vivir. Doña Marcia, de 68 años, enfrentó el insomnio emocional causado por el duelo de su hermana. Era como si ya no tuviera derecho a descansar. Durante meses dormía en el sofá con la televisión encendida. Solo cuando decidió transformar su cuarto en un espacio de memoria y paz, con fotos, flores y una rutina de autocuidado, el sueño volvió. Hice las paces con el silencio. Y él me recibió de nuevo. Hoy acompaña a otras viudas en grupos de apoyo, mostrando que el sueño no es el final del día, es un nuevo comienzo. ¿Y qué decir de doña Alcira, de 77 años, que pasó más de 15 años tomando medicamentos para dormir? Era una adicción disfrazada de tratamiento. Cuando empezó a sufrir caídas frecuentes, entendió que tenía que cambiar. Con el apoyo de su nieta, comenzó a caminar al aire libre por las mañanas y a tomar té de mulungu por las noches.
En 6 meses, con seguimiento médico, redujo los medicamentos y hoy duerme con tranquilidad. Descubrí que el sol de la mañana vale más que cualquier pastilla. Estas historias son reales y todas tienen algo en común: la decisión de intentar algo nuevo, la valentía de pedir ayuda, la paciencia para entender que el sueño no regresa con prisa, sino con constancia, y que cada pequeño avance, dormir 1 hora más, despertarse menos veces, sentir menos miedo, es una gran victoria. Hay quienes piensan que después de los 60, 70 u 80 años ya no hay tiempo para cambiar, pero estas personas demuestran lo contrario. El cuerpo aún responde, la mente aún aprende, el alma aún puede descansar. Y el sueño puede volver a ser un abrazo al final del día, y no una lucha. Tú también puedes escribir tu historia de superación. Tú también puedes encontrar tu salida. Y quizás, un día, ser inspiración para alguien que aún está luchando por cerrar los ojos y descansar. Porque dormir bien no es solo cuestión de salud, es un acto de amor propio. A veces, saber qué hacer ya no es suficiente. Es necesario ponerlo en práctica. Y cuando hablamos del sueño, la práctica es como sembrar. No basta con lanzar la semilla. Hay que regarla todos los días, tener paciencia, confiar en el proceso y, sobre todo, ser amable contigo mismo. El plan de acción que verás a continuación no es una cura milagrosa, es una invitación a la constancia. Un camino posible, adaptable, respaldado por la ciencia y por la experiencia de quienes vencieron el insomnio en la tercera edad. Una mañana. Activar el cuerpo y el reloj biológico. 1. Despiértate a la misma hora todos los días. Esto regula el ritmo circadiano y enseña al cuerpo cuándo dormir y cuándo despertar. 2. Toma sol al menos 15 minutos entre las 7:00 y las 10:00. La luz natural estimula la producción de serotonina, que más tarde se convierte en melatonina. 3. Mueve el cuerpo. Caminar, estirarse o hacer ejercicios suaves activa la circulación y prepara el cerebro para un día más despierto y una noche más tranquila. 4. Desayuna bien. Incluye proteínas, fibras y alimentos ricos en triptófano, como plátano, avena, huevos, para mejorar el estado de ánimo y el equilibrio hormonal. Jim Crow, tarde. Mantener el ritmo y preparar el terreno. 1. Evita siestas largas después del almuerzo. Si necesitas descansar, limita la siesta a 20 minutos antes de las 15:00. 2. Haz alguna actividad placentera. Jardinería, lectura, pintura, música, charlas. Todo lo que brinde bienestar emocional también favorece el sueño. 3. Evita la cafeína después de las 15:00. Incluye café, refrescos, ciertos tés oscuros y chocolate en exceso. 4. Haz ejercicio suave al final de la tarde. Si es posible, camina al aire libre entre las 16:00 y las 18:00 para regular la temperatura corporal y reducir el estrés. Arabundo Roris. Noche. Desacelerar, desconectar, descansar. 1. Cena ligero y al menos 2 horas antes de acostarte. Prefiere sopas, vegetales, huevos cocidos, frutas y evita frituras, carnes pesadas y azúcar refinado. 2. Reduce la luz fuerte y apaga las pantallas al anochecer. La luz azul bloquea la melatonina, cambia a luces cálidas y un ambiente más oscuro. 3. Crea un ritual de relajación. Ducha tibia, té de manzanilla, música suave, lectura ligera. Repite ese ritual cada noche como una señal para el cerebro de que es hora de desconectarse. 4. Usa técnicas de relajación. Respiración. 4-7-8. Meditación guiada. Visualización positiva o relajación muscular progresiva. Elige una y practícala con regularidad. 5. Escribe antes de dormir. Descarga las preocupaciones. Anota tus agradecimientos. Vacía tu emocionalidad. Un cuaderno sencillo puede ser un aliado silencioso del descanso. Frases, dormitorio. El santuario del descanso. 1. Mantén el cuarto oscuro, silencioso y fresco. Usa cortinas blackout, elimina ruidos y ajusta la temperatura entre 18 y 20 segundos. 2. Cuida tu cama. Colchón cómodo, almohada adecuada, sábanas limpias y acogedoras. El confort físico transmite seguridad a la mente. 3. Evita resolver problemas en la cama.
La cama es para dormir. Si no puedes dormir en 20 minutos, levántate. Ve a otra habitación oscura. Lee algo tranquilo y vuelve solo cuando sientas sueño. 4. No te desanimes en los primeros días. Lleva tiempo. El cuerpo y la mente necesitan reaprender. Cada mejora, por pequeña que sea, es una señal de avance. Mente y corazón. El descanso interior. 1. Practica el perdón y la gratitud. Dormir bien requiere ligereza emocional. Soltar lo que pesa y agradecer lo que permanece. Cada noche puede ser una oportunidad para sanar. 2. Pide ayuda si es necesario. El insomnio persistente no debe enfrentarse solo. Profesionales de la salud pueden guiarte con seguridad y cuidado. 3. Cree, aún puedes dormir profundamente. Tu cuerpo aún tiene esa capacidad, tu mente aún puede descansar y tu alma merece paz. Has llegado hasta aquí. Leíste palabra por palabra. Tal vez te viste reflejado en muchas de ellas. Tal vez sentiste ese nudo en la garganta cuando hablamos de la mente inquieta, de las noches en vela, de la cama que se volvió enemiga. Y tal vez, solo tal vez, sentiste que algo despertó dentro de ti, una esperanza que estaba dormida. Y si ese es tu caso, entonces debes saber con toda la certeza del mundo que ya has comenzado a cambiar. Porque dormir bien, después de tanto tiempo sufriendo, no es solo una cuestión de técnica o biología. Es una decisión, una elección silenciosa de volver a confiar en tu cuerpo, de reconciliarte con tus emociones, de tratar el sueño no como un enemigo, sino como una invitación a descansar no solo el cuerpo, sino el alma. A lo largo de este video, aprendiste que el insomnio después de los 60 no es debilidad, no es cosa de la edad, es el cuerpo pidiendo ayuda, es el reloj biológico diciendo, oye, todavía estás a tiempo de cuidarme, y ahora tienes el conocimiento, tienes las herramientas. Conociste historias reales que demuestran que así es posible empezar de nuevo, incluso cuando parece que el sueño nos ha abandonado. Quizás necesites ajustar tu rutina, modificar tu entorno, cambiar tu manera de pensar antes de dormir, o simplemente volver a creer que mereces descansar. Todo eso cuenta. Cada paso es un avance. Cada noche que te despiertas una vez menos. Cada mañana en la que te levantas con un poco más de ligereza. Eso es una victoria. Eso es sanación. Eso eres tú, reconstruyendo tu descanso. Y lo más hermoso es que cuando duermes mejor, empiezas a vivir mejor. Porque el sueño no solo regenera el cuerpo, devuelve el brillo a los ojos, la claridad a la voz, la energía para hacer lo que amas. Transforma las mañanas, transforma las relaciones, transforma la vida. Así que antes de terminar, respira profundo. Siente el aire entrando. Imagina que limpia tus pensamientos. Exhala despacio. Suelta el peso, el cansancio, la exigencia. Y repite mentalmente: merezco dormir bien, puedo dormir bien y voy a dormir bien. Ese es el primer paso. Y lo demás llegará con el tiempo, con cuidado y con tu decisión de no aceptar más noches en vela como parte de tu historia. Porque todavía estás a tiempo de escribir un nuevo capítulo. Un capítulo donde cierras los ojos con paz, donde la almohada no guarda angustia, sino alivio, donde el silencio ya no asusta, sino que abraza. Gracias por estar aquí. Si este contenido te tocó, dale like al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite dormir en paz. Porque el descanso también es un acto de amor, y toda alma merece descansar.